¿Qué tal? Yo soy Nicolás Jiménez Yo soy Alejandra Talora. Y yo soy Juan José López. y este es el episodio número 8 de Discusiones Zapatéicas. En este vamos a hablar sobre el tiempo y la relatividad teniendo en cuenta lo que proponía Einstein. Entonces, para empezar, yo quería preguntarles a ustedes qué piensan del tiempo, qué piensan que es el tiempo o cómo lo perciben. Pues es que es una pregunta obviamente muy difícil Bastante. porque no sabemos ni siquiera si el tiempo es como nosotros creemos que es el tiempo. Entonces, Sin o sea, parte yo creo que es una pregunta difícil porque el tiempo no es algo físico, no es algo que podamos ver. Entonces eso también lo complica un poco. Sí, Digamos, es que, o sea, ¿no? yo pienso que el tiempo en realidad es como la cantidad de sucesos que han sucedido, por decirlo así. La Bueno, perdón la redundancia. redundancia, pero sí, o sea, es como esos sucesos que han estado durante la presencia de la existencia, o sea, desde el Big Bang. Mm, o más bien si el tiempo es como un tipo de presencia, ¿sí me entienden? Como lo que presenciaba, como si fuera un tipo de ser o algo que está ahí acompañándonos, permitiéndonos estos sucesos. No como los sucesos en sí, sino como que lo que lo permite. Pues es que eso ya depende de dónde miremos el tiempo, porque uno puede, o sea, uno no ha vivido toda la historia del mundo como para estar hablando de que ha transcurrido todo ese tiempo, pero sí puede decirlo desde su propia perspectiva que los libros de historia y las demás como cosas que nos han enseñado nos han mostrado que pues el tiempo ha sido como la base de todo lo que tenemos, o sea, como todo ese montón de sucesos que nos han parecido durante los últimos años. ¿Sí me va a entender? A ver, no, el tiempo no es sucesos, porque el tiempo no es lo que pasa, sino el tiempo es lo que siempre ha estado ahí. Es una línea temporal, literalmente una línea temporal, estamos hablando del tiempo, graficado. Hay obviamente muchas formas distintas de ver el tiempo y entenderlo, y probablemente no estamos cerca de entender la verdad del tiempo aún. Pero no sé, yo siempre me voy a quedar con, digamos, lo que ya habíamos dicho en algún episodio, de que el tiempo es un momento dentro de dos nadas, el pasado que ya no existe y el futuro que aún no existe. Ese va a ser el tiempo, ¿saben? O sea, en realidad no es algo que, es algo que ya no está y que cada vez que pasa ya no está, pero que va a estar. Ujú. Así de complicado es. Igual, Aparte, dale, dale. bueno, quería referenciar un poco Interestelar, o sea, con que es tan difícil entenderlo. Y desde, o sea, desde que viste esta parte en donde el protagonista entra a este agujero negro y empieza a percibir el tiempo como una dimensión más, o sea, como, o sea, es demasiado loco y demasiado interesante, pero no, y es muy difícil pensar como si esto está fuera de la realidad, porque no sabemos, ahí hay tanto por descubrir, entonces, quieras. Claro, yo, a ver, no sé qué piensan ustedes sobre lo que voy a decirles. Porque yo no sabría decir si el tiempo es realmente relativo. Porque si lo piensan así, como lo vemos en las en Interestelar y como es en la realidad, en cualquier película que nos muestren o que nos fijen en espacio, siempre es como que en el espacio el tiempo es más lento, mientras que tú estás ahí y es como si pasaran unas cuantas semanas, en la Tierra pasan años, ¿sabes? O sea, y la gente envejece y todo eso. No sé, por eso yo diría que el tiempo es hasta cierto punto relativo, depende de dónde lo estés viviendo. Obvio, de hecho, aquí viene bueno, como pues la relatividad en sí, que básicamente la relatividad lo que hace es unir dos teorías, dos principios, que es el principio pues de Galileo, que es el que te habla de que el tiempo depende de tu marco de referencia, de donde tú estés posicionado, pues ya lo voy a explicar mejor, y de que la velocidad de la luz pues obviamente no es relativa, o sea, la velocidad de la luz siempre va a ser así dependiendo de cualquier marco de referencia. Entonces, este ejemplo del tren, básicamente, voy a poner el contexto, ¿no? Están parados en una estación de tren, hay un tren acá, pues la estación, ¿no? Eh, Mientras que cuando tú estás parado acá, digamos que hay un tren que va a 70 kilómetros por hora. ¿M? O sea, va muy rápido para los ojos de las personas que están parados fuera del tren. Pero
sea, el tren pasa volando, ¿no? Pero métete tú dentro del tren. Es como tranqui, o sea, tú no sientes esta velocidad como la ve la persona afuera. Entonces eso es como en la percepción del movimiento, porque, bueno, sí. Y en esto del tiempo también pasa algo muy curioso que pues, yo descubrí hace poco también y es muy interesante. Y es cuando tú, o sea, estás dentro del tren y estás jugando con una pelota, tranqui. La lanzas dentro del tren, la lanzas para el frente y se te devuelve en un segundo, ¿sí? Pero cuando tú lo miras afuera de la estación, pasan 2 segundos. Entonces, o sea, es muy guau. Y eso sí pasa, y lo vemos. Bueno, no lo vemos, pero pasa. ¿Y cómo pasa esto? O sea, viene el tren acá, tú dentro del tren lanzas la pelota hacia el frente y hacia un movimiento vertical, pero cuando estás acá, parado en la estación, el tren hace esto, aquí lanzas la pelota cuando el tren va para allá. La lanzas y cuando, pues como el tren se está moviendo, ya va acá, y luego cuando vas para acá, ya va acá. Y en eso han pasado 2 segundos y la percepción de la persona que está en la estación cambia totalmente. Entonces, Yo tengo dos principios para eso, dos teorías, o bueno, no son tanto teorías. La primera es que en ahí podríamos incluir una de las leyes de la física de Newton, que es, ¿cómo se llama? Bueno, no estoy seguro. El hecho de que desde afuera tú vas a ver todo como se está pasando realmente, pero tú adentro fijas las cosas de distinta manera. Evidentemente, como el tren está yendo hacia adelante, cuando tú lances la pelota acá, cuando el tren va a seguir avanzando, entonces básicamente solo pasa ese periodo de lanzarla. En realidad la pelota nunca se devuelve, simplemente tú avanzas hacia ella. Y la segunda es una teoría de relatividad fijada como también Interestelar hasta cierto punto no lo puso, y es la distorsión dimensional o la relatividad dimensional. Básicamente, y para ejemplificarlo muy rápidamente, nosotros vivimos en una tercera dimensión, pero todo lo que nosotros vemos y percibimos lo vemos en una segunda dimensión, solo vemos como en un plano normal, como si estuvieras dibujando algo. uh-huh. Mientras que tal vez existan seres en el universo que viven en una séptima dimensión, o como lo muestran en Interestelar, una cuarta dimensión, perdón, una quinta dimensión, en la que son capaces de ver todos lados y el tiempo, porque el tiempo es una cuarta dimensión también. No sé qué les parece esa teoría. Imagínense vivir en una quinta dimensión y poder ver el tiempo. Pues sinceramente me aclararía muchas dudas. O sea, si yo pudiera ver el tiempo, sinceramente estaría volado de la cabeza, literal. Porque eso sería impresionante. O sea, eso sería como si yo fuera Flash, porque podría ver lo que está pasando en otro marco de referencia, ¿sí? O sea, sería una perspectiva diferente, como una atracción para mí. Y pues no sé, o sea, me gustaría que alguna vez el mundo avance tanto que podamos como en realidad mirar esa cuarta dimensión. Pero tú crees en serio que en vez de, o sea, que te aclararía dudas en vez de dejarte más, yo creo que a mí me dejaría como 80 dudas más eso, o sea, Claro, Es la que en un curiosidad mató al principio, gato. pero es que en un principio, es como la tecnología ahorita. A los adultos les deja dudas, pero a los que ya empiezan a nacer con esa tecnología impuesta en sus vidas, para ellos es súper normal y súper común. Después de unas cuantas generaciones va a ser normal el hecho de poder ver el tiempo. Y por eso se va a volver aburrido y vamos a tener que seguir avanzando hacia una siguiente dimensión. A mí lo que me parece interesante de poder ver el tiempo, y es como lo hacían en Interestelar, es el hecho de que tú puedes cambiar el pasado por medio de actos, ¿me entienden? O sea, imagínense poder cambiar su pasado. De tal es lo que muchísima gente que desearía en la vida. Aunque también probablemente sería ilegal porque sería peligroso. Y pues parte, además de lo que a mí me causa mucha curiosidad al tiempo y lo que les decía que podía ser ilegal, es si, digamos, dos cosas. Primera, que tú puedes solo cambiar tu línea temporal o el hecho de que tú veas el tiempo significa que puedes cambiar la vida temporal de cualquier otra persona. ¿Sabes? Porque tú ves el tiempo en general, no significa que solo veas tu tiempo y tu vida. Ves todo. Eso significa que puedes cambiar literalmente la historia.
Por eso pienso que sería legal, porque imagínense un loco tipo, no sé, cualquiera, que cambie el hecho de que el humano supiera escribir en la historia, ¿entienden? O sea, y todo se va al carajo. También otro punto es, ¿qué tal? Piensen que con el tiempo, si alguien pudiera ver el tiempo y pudiera ver el pasado, tal vez hay alguien ya que está viendo el tiempo y está manejando lo que pasa ahorita. Todo. Como un ser superior. Exacto. Es como si fuera un ser superior, solo porque está en una siguiente dimensión. Básicamente él ya puede ver lo que está pasando, aunque sea miles de años después. De hecho, o sea, hablando de ese, como, bueno, de hecho, yo siempre tengo una pregunta y no hay algo que yo no entiendo. Por lo menos, ¿qué pasa en las películas? Porque pues en la vida real no tenemos obviamente la certeza de si eso pasa. Y es que, digamos, pasa el presente, ¿no? Y llegan al futuro. En el futuro descubren cómo pasa, cómo cambiar el pasado y cambian este pasado. Pero entonces, ¿es que hay dos presentes, dos pasados, hay muchos presentes y muchos pasados? ¿O cómo funciona eso ahí? Pues, de hecho, yo investigué una vez sobre esto, by the way, cuando salió Avengers, en fin, o la última de Avengers, porque te explica claramente cómo es el suceso de los tiempos y de una manera correcta. Normalmente con películas como Volver al Futuro, te explicaban que tú viajabas al pasado y si hacías algo, cambiaba el futuro, pero es como una misma línea temporal, todo está pasando al mismo tiempo. En cambio, en Avengers ya te ramifican todo. Te muestran como si tú viajas al pasado, ya creaste una línea temporal aparte en la que tú viajaste, mientras que hay otra línea temporal en la que nunca viajaste. Entonces tú viajas al pasado y cuando ellos pues, agarraron la gema, que volvieron al presente, pero a la línea temporal de que ya no era la misma, ¿me entiendes? Sí, Cada vez que saltan vas entre líneas. al pasado, creas una nueva línea temporal, creas una nueva historia. Lo que, Claro, bueno, ya después en Avengers fue lo que hicieron, se supone que como Steve regresó a las gemas, es como si nada nunca hubiera pasado. Pero básicamente eso pasa. Mm. Bueno, y ya la última teoría de la que queríamos hablar hoy era lo de Aquiles y la tortuga. Aquiles era el Pero, sujeto más rápido que había. guerrero, exacto. Claro, guerrero, ¿no? Los dioses no participaban en este tipo de cosas. Aquiles. Y Aquiles quería demostrar que era muy rápido y hizo una competencia contra una tortuga. De hecho, muchos podrían relacionar este cuento con el de la liebre y la tortuga, básicamente. Y bueno, Lota, ¿qué pasó con Aquiles y la tortuga? básicamente lo que hizo Aquiles fue dárselas de, pues obviamente sobradísimo, porque pues el man era el más rápido y tal, entonces pues parce una tortuga que. Entonces lo que hizo fue darle ventaja, o sea, el camino era este, le dio ventaja hasta la mitad a la tortuga. Entonces cuando la tortuga tocó el punto de la mitad, Aquiles pues ¡zas! Empezó a correr. Pero cuando Aquiles llegó a ese punto en donde estaba la tortuga, o sea, a la mitad, la tortuga ya había avanzado algo más. Y cuando Aquiles otra vez intentó alcanzar la tortuga hasta ese punto, pues la Ya tortuga había ya había avanzado. avanzado otro poco. Esto lo que apoya en realidad es hasta cierto punto lo que decía Parménides, que es a lo que Ropes se quería referir, de que el ser es estático, ¿sí? Porque nunca, según esta lógica, Aquiles podría alcanzar a la tortuga, porque siempre la tortuga avanzaría un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y Esta claro, y teoría cada vez solo, se separaría más. exacto, nunca sería alcanzada. Esta teoría solo apoya obviamente el pensar de Parmenides, que claramente con la física actual ya se ha demostrado que pues obviamente no es así, ya que, no sé, otra tú cuál piensas que es el problema de eso. O sea, la vaina acá es que, pues, o sea, aquí en la paradoja, pues no tienen en cuenta la velocidad a la que se mueve cada personaje. Porque, pues, o sea, me refiero, esto nos devuelve a los problemas de matemáticas de séptimo, o sea, estanques de autos, o sea, no tienen en cuenta la velocidad a la que, autos, no tienen en cuenta la velocidad a la que va cada individuo, porque pues obviamente si Aquiles, pues física, ¿no? Si Aquiles va más rápido que tiene una velocidad mayor a la tortuga, pues obviamente en cuestión de tiempo lo alcanza. Pero pues según esto es como si
como si en cierto punto, bueno, no sé, me corregirán ahí, como si fueran a la misma velocidad. Exacto. Pues no es como que en la misma velocidad, pero pero lo que te tienen en digo, cuenta el mismo marco. ajá, toman como que cuando tú llegues aquí, él ya va a estar aquí. Cuando tú llegues aquí, él va a estar aquí. Tú llegues aquí, él va a estar aquí. Y siempre va a estar así todo el tiempo. Entonces, pues nunca la va a alcanzar. Pero bueno, más o menos esos eran los puntos que nos parecían interesantes sobre el relativismo y la velocidad y la luz. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado este episodio. Compártanlo, denle like y suscríbanse. Y nada, pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.